¿Alguna vez han pensado cuánto tiempo pueden aguantar corriendo de un lugar a otro? ¿Han hecho ese cálculo? Bueno, también por ahí aparecen las palabras raras como maratón y gente que, al menos en mi conocimiento, los que corrían mucho decían que corrían 40 kilómetros. ¿Se imaginan correr de aquí, de Querétaro, a la Ciudad de México, yéndose corriendo? Pues yo diría que solamente Superman podría hacer eso, pero creo que mi amigo no es Superman y si corre eso, bienvenido que estés aquí con nosotros, Genaro. ¿Qué te lleva a correr y por qué puedes correr esas distancias que prácticamente un ser humano normal no haría? ¿Por qué tú sí? Tengo 36 años corriendo maratones y ultramaratones. Esto ya se lleva de corazón. Yo, cada vez cuando me preguntan eso precisamente, hay que estar verdaderamente enamorado de la carrera, hay que ser enamorado de correr para que uno pueda aguantar más. Pero son retos que uno mismo se hace. Y además no es de la noche a la mañana. No. Se requieren muchos años de preparación. Yo empecé corriendo 5 kilómetros, luego 10, luego 21, y luego me di cuenta que podía correr más. ¿Y por qué lo haces? O sea, ¿qué ganas con eso, entre comillas? Se disfruta mucho. Se disfruta. Bueno, se disfruta mucho, pero también se sufre. Las carreras de larga distancia, de 100 kilómetros, 160 kilómetros o 200, sí se sufren. No echas tu pistito por ahí ni nada de eso. No puedes hacer eso. No. ¿Te pones a correr cuántas horas? Pues lo más que he corrido sin parar han sido 212 kilómetros, hice 32 horas sin parar. ¿En serio? Y campeonatos mundiales de 100 kilómetros hago como 12 a 14 horas. No, sí, como 12 o 14. Oye, ¿y tu cuerpo no te reclama? Gracias a Dios no. ¿Tus rodillas, por ejemplo? Eso es muy común. No. ¿Tu corazón? No, yo me hago muchos exámenes frecuentemente, pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas de laboratorio, porque tengo que estar en constante. Y eso requiere una disciplina tanto de alimentos como de hacer ejercicio. ¿Un posible derrame cerebral, alguna cosa así? No, porque cuando uno hace ejercicio, se fortalece todo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿de veras qué quiere decir hacer ejercicio? Todo el mundo dice, haz ejercicio. No, sí. Yo, como médico, a todo el mundo le recomiendo ejercicio. Hay que evitar el sedentarismo. Hacer lo que sea, pero evitar el sedentarismo. Sobre todo después de los 40 años, tenemos que movernos. Porque el cuerpo se va desgastando, las arterias se van endureciendo y con la edad se van dañando. ¿Y eso va a pasar, hagas lo que hagas? Eso, sí. Pero si ese ejercicio se hace más lento. Más lento. Sí, por ejemplo, yo tengo una edad cronológica de 66 años, pero con todos los exámenes que me han hecho, equivale a como si tuviéramos como 50 años. Por las arterias, porque el hacer el ejercicio, aparte de lo que es cuestiones físicas, mentales, emocionales, es excelente para todo. ¿Cómo juntas, ahorita que dijiste emocionales, todo lo que acabas de decir, a una vida normal? Porque como que veo que hay un paralelismo ahí. ¿Cómo le haces para pasar toda esa filosofía a tu cotidianidad? Fíjate que el correr largas distancias me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente. Y mentalmente. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Porque son horas, cuando pasas 24 horas corriendo, en esas 24 horas corriendo, que son varias veces, uno recorre su vida. Recorres su vida varias veces, te pones a analizar, es un encuentro contigo mismo. Un encuentro con Dios. Una meditación. Un encuentro con Dios. Digo que lo que te comentaba hace rato, a veces cuando llevo más de 24 horas corriendo, me pongo a rezar y rezar me ayuda mucho. Y además, la carrera de ultradistancia te hace mejor ser humano, te hace un ser más completo, mejor esposo, mejor hijo, mejor compañero, mejor todo. A mí la carrera me ha dado mucho, yo le debo mucho a la carrera. Wow. Y además sirve para todo, es excelente para muchas enfermedades, para depresión, para ansiedad, para la hipertensión, para todo, te previene mucho. Cuando estudias una carrera de medicina, como es tu caso, no habías pensado que eso existía y se podía extrapolar a un maratón, ¿no? Es que actualmente está muy de moda ya correr,
Pero hace 35 años que yo comencé a correr, no cualquiera corría un maratón. Y decían que estabas loco, yo creo, ¿no? Sí. Yo a veces me iba a correr en la carretera, por las carreteras, y a veces los trailers me decían, estás loco, me gritaban, porque yo corría a las 2 de la tarde. 2, 3 de la tarde. Bueno, y si estás hablando de 30 y tantas horas, pues estás hablando de la mañana y en la noche también. noche, ¿Y no sí. paras de correr? A veces para ir al baño, para hidratarte, para comer. Pero sí. ¿Y para comer te sientas o qué haces? No, No, yo creo que ¿verdad? No No te puedes sentar. No, porque te enfrías. De hecho, no hay que descansar porque te enfrías. Puedes caminar, puedes trotar, O sea, pues, ajá. pero no sentarte. Híjole. Claro, a veces ya es imposible. Cuando ganas en uno de esos, pues tú le llamas maratón, digamos, esas pruebas tan duras contra un ser humano o por un ser humano, ¿qué te hace sentir cuando dices, llegué a la meta, obtuve tal lugar o fui primer lugar? Uy, ¿Qué te dice la vida ahí? Fíjate que uno cuando corre ese tipo de... No lo hacemos por ganar. La carrera es contra uno mismo. Los que ganan, por ejemplo, los maratones, los que ganan son los kenianos, son gente ya profesional que se dedica a eso y de eso vive. Cuando lo hacemos a nivel por gusto, no lo hacemos por ganar, es luchar contra nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos. ¿Cuál ha sido tu maratón más satisfactorio? Uy, muchos. En Andorra, ahí tuve dos accidentes. En París, pues muchos realmente. Pero tuviste 2 accidentes y sin embargo para ti es satisfactorio. ¿Por Sí. qué? ¿Cuáles fueron los accidentes y por qué es satisfactorio? En Andorra, es un principado, está en la frontera entre España y Francia. Me perdí, era pues pura sierra. Me perdí. Pero pues hay señales, ¿no? Sí había señales, pero son banderitas. Pero a veces Te distraes. Me distrae. Y de repente ya me perdí, ya estaba anocheciendo. Gracias a Dios yo llevaba chip y llevaba mi teléfono. Hablé con el organizador y dice, no, estás súper perdido. Y mandó un helicóptero por mí. Ya estaban las 7 de la noche, ya estaba la neblina. Y ahí escuché que venía un helicóptero. Pero ya volteó y ya lleno de neblina. Y yo sentía arriba de mí el helicóptero. Y no puede bajar. Y no puede bajar. Y yo dije, pues a ver si no me aplasta. Y después de eso, escucho que se alejó. Ay. Y dije, sí me entró la angustia. Y volví a buscar. ¿Y no te en decepción o algo así? Miedo, no, sí, miedo. Miedo. Sí, miedo, porque ya hacía frío. Me comencé a mover para encontrar señal. Y de esos milagros, encontré señal con el organizador. Y vete allá, se enfrentó a un lago. Y hay un camino, vete corriendo 10 kilómetros y está un albergue. Ahí voy a mandar a la Cruz Roja por ti. Ajá. Me fui corriendo 10 kilómetros, llegué al albergue, un rato, ya hacía un frillazo. Llegó la Cruz Roja por mí y me llevaron a un pueblito. Y ahí me dejaron. Y después el de la carrera mandó un taxi por mí. Y el taxi de donde me perdí a donde estaba la meta, pasaron 3 horas. Ay, no o sea que te diste una perdida, pero ahora sí que en serio. Me 3 horas. Y yo creo que si no, gracias al teléfono, no, y además, yo siempre he dicho que yo tengo un ángel, un ángel que te cuida. Porque en la sierra no hay señal. Y para que yo haya encontrado señal y haya conseguido que me lleven, porque eso ya en la noche, en la sierra, te puede dar hipotermia, es muy peligroso. ¿Podrías haberte muerto? Sí. Ya, ¿Y eso no te dio miedo? ¿Dijiste ya y muere? No, son riesgos. Gajes del oficio. Sí me ha llegado a dar hipotermia una vez Wow. en Texas, en una de 24 horas, de 100 millas. 100 millas equivale a 164 kilómetros más o menos. Como a las 5 de la mañana, ya llevaba un poquito menos de 24 horas, un frillazo, estábamos a menos 5 grados. Y sí me dio la hipotermia. Afortunadamente pude llegar a un albergue, ya me pusieron cosas calientes y eso ya. Y seguí. Hijo de 100 millas, pues yo diría que son 160 kilómetros. 160 kilómetros. ¿Quién corre eso? ¿Quién camina eso? Pues, sí, habemos pocos, ¿eh? Sí. Pero digo, se requiere mucha fortaleza mental, sobre todo mental, porque después de 20 horas corriendo ya no sabes en qué pensar. Oye, ¿en lo de Andorra, de todos modos, acabaste la carrera o no? No. Ya no. O sea, como me desvié, fue un taxi, llegué y dije, ya estoy descalificado. Pero déjame correr todavía. Porque quería correr. ¿Querías terminar o qué? Y me la pasé toda la noche corriendo. Sí, pero pues oye, ¿y te aguanta tu esposa o tus hijos y eso? No, sí, afortunadamente tengo el apoyo. Tengo el apoyo de...
Pero además, por ahí tienes otro chistecito de esos de tiempo. Eres ginecólogo. Soy ginecólogo. Por lo tanto, también tienes otra carrera que también te consume mucho tiempo. Sí, yo tengo que trabajo 24/7. Wow. 24/7 porque uno como ginecólogo, al atender a una mujer embarazada, prácticamente tienes el compromiso de atenderla, porque a veces hay que cuando tienes el parto, a veces el parto no avisa, o que se te rompe la fuente, o que tienes un sangradito, o que hay sufrimiento fetal, entonces tienes que estar disponible todos los días. Me ha tocado varios primeros de enero, antes hace muchos años, todos los primeros de enero casualmente tenía algo pasaba. Que algo pasaba. Pero tienes que estar en la noche, en días festivos, todo. Una anécdota que te comentaba, estaba yo en México ya para comenzar el maratón de México, es lo que corro cada año. A las 4 de la mañana en el hotel, ya me puse mi short, mis tenis, mi aceitito, todo. Ya estaba calentando y me habló una paciente. Dijo, doctor, se me rompió la fuente. Y normalmente en esos casos uno tiene compañeros médicos. Cuando uno sale y dice, te encargo a mi paciente, o hable a tal doctor, ya sabe. Pero esta paciente era de 42 años, tenía unos tumorcitos, era de muy alto riesgo. Yo le había prometido a ella que iba a estar con ella, se le adelantó y tuve que regresarme de México. O sea, en lugar de salirme a correr, levanté a mi esposa, ¿saben qué? Ya levántense, pero no para correr. No vamos a eso. Vamos a México, me tuve que regresar de México y en el camino le hablé al anestesiólogo, al hospital, a mi compañero que me había ido a operar, la enfermera. Y ya cuando llegué al hospital ya estaba la paciente, ya estaba en quirófano, ya estaba todo. Pasa el tiempo y ¿cómo ves al hijo, a la hija que haya tenido esta paciente? Pues vivir, crecer, Sí. tiene que ser algo especial para ti de todos modos. Una de las grandes satisfacciones que tenemos los médicos, los ginecólogos, es eso que damos muchas buenas noticias. A nivel particular, casi siempre actualmente se ventila, se utiliza mucho que el esposo entre a la cesárea. Sí. Y vemos como la expresión de felicidad del esposo cuando ve que nace a su hijo. La expresión de la mamá cuando nace a su hijo. En mi caso fue cuando Jesús decía a los discípulos, sí. Pero yo entré a los 3 partos de mis 3 hijos. Sí. No se acostumbraba mucho en ese tiempo. Y a veces he pensado que quizá yo pude haber sido un buen médico. Porque además se me hace muy interesante. Es muy emocionante, es muy emotivo. Sí. Muy emotivo ver nacer a tu hijo. Pero yo me acuerdo que le decía, ya viene una contracción y está más fuerte que la anterior. O sea, veía los aparatitos que tienen ahí, que también son una maravilla. Sí. De hecho, a mí me tocó atender a mis 4 hijas. Bueno. 2 de parto y 2 de cesárea. Wow. Y sí, es más presión psicológica, pero es mucha la Oye, emoción. ¿hay forma de que las mujeres que luego sufren mucho en un parto o de alguna enfermedad de este estilo pudieran prever todo eso y así como tú te preparas para una carrera, que se prepararan de veras bien para ser mamás y algunos pasos no los tuvieran que vivir? Sí. Eso siempre se recomienda el control prenatal. A toda mujer embarazada, en cuanto sepa que está embarazada, hay que acudir con el médico y seguir las indicaciones, ejercicio, una buena alimentación, algo de ejercicio y seguir al pie de la letra estudios de laboratorio, ultrasonidos, pero hay que siempre mantenerse en buen estado de salud. Pero desde antes del embarazo hay que tener buen estado de salud. Tomar ácido fólico, tomar hierro, una buena alimentación, que esté en su peso, estar en las mejores condiciones posibles, físicas y mentales también. ¿Cuántas veces no es culpa de ella, sino del esposo, que por lo que sea tuvo una cana al aire o está enfermo de quién sabe qué y la contagia? Y no sé si siempre se den cuenta ustedes que está contagiada de algo o no. Sí, son terrenos muy delicados, muy delicados porque hay enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Hay otras enfermedades que simplemente son por el pH de la mujer y pero sí tenemos que ser muy cautelosos porque un mal comentario de nosotros pudiera derivar en problemas. Aunque a veces, pero además nosotros nunca, si llega una paciente con una enfermedad de transmisión sexual, tratamos de no inmiscuirnos mucho en cuestiones, porque un mala palabra o un mal movimiento, un mal gesto, se puede malinterpretar, entonces puede ocasionar problemas. Que no deberían de causar. Sí, entonces no, hay que ser muy... O sea, empiezan a tratar nada más la enfermedad como diciendo, tenemos que curar esto. Sí, y cuando me preguntan, oiga, ¿por qué?
No sé. No, Ujú. yo no puedo, yo no Sí, puedo porque además vas a asegurar, suponer muchas porque además cosas no me también. consta exactamente. Así es. Ujú. Sí, pues sí hay terrenos muy delicados en esta profesión. Hay que ser muy cautelosos, muy cautelosos. Ahora, sé que has hecho muchas cosas en tu vida, ¿no? Por ejemplo, meterse entre los grupos que llaman masones. Sí. ¿Qué es lo que te ha dado a ti y qué se diferencia de otros grupos que existen de ese estilo? Es decir, la francmasonería es una escuela filosófica. Es una escuela filosófica de autocrecimiento. Es una escuela donde vas tú, haz de cuenta, le decimos como tallamos la piedra bruta. Nos estamos perfeccionando, estudiamos mucho. Para hacer la joya. Sí, O sea, la vas a pulir. con el cincel y la está puliendo la piedra y con los años. Y además eso también hace a uno mucho crecer espiritualmente. ¿Qué te lleva a meterte en eso? También ya es el hecho, el deseo de crecer. El deseo de crecer, de ser mejor. Incluso mi esposa me ha dicho, dice, tú, ya tengo años en eso, dice, has crecido mucho, es más tolerante, más entero, más satisfecho, más realizado. O sea, es una autosuperación. No sé en qué edad murió tu papá, pero ¿cómo se ha de haber sentido satisfecho de que si él no terminó estudios escolarizados y se quedó, no sé, primaria, secundaria, no sé, ha quedado, Sí. ver de pronto a sus hijos, porque no nada más tú, sino todos, con grandes carreras, con gran desempeño y Sí. siendo buenas personas? Sí le tocó ver algo de algunos de nosotros. Él estudió hasta el segundo de primaria y mi mamá nunca fue a la escuela. Mis papás fueron campesinos. Aquí en Querétaro, ¿verdad? Sí, en el rancho Los Ángeles, que está aquí más allá del pueblito, Ujú. que ahora ya es colonia. Mm. Donde está Balvanera, a 500 metros arriba, está la colonia Los Ángeles. Antes era un rancho. Fíjate. Y nos dedicamos a las labores de campo, de cosechar, sembrar, descrelitar, todo. Nadie pudo haber previsto tu vida en ese ambiente. Mi papá siempre nos impulsó mucho. Él nos motivó mucho. Él nos motivó mucho. Yo creo que todo lo que somos nosotros se lo debemos a mis papás. Pero también a ustedes mismos, ¿no? Sí, pero ellos nos pudieron meter la semillita. Mi papá era siempre el afán de superación. Él, a pesar de que no tenía estudios, pero siempre quería ser más y quería ser más. Y él sí nos predicó con el ejemplo. O sea, siempre hay que superarse. Y también es lo que yo le digo a mis hijos y a mis alumnos. Yo duré muchos años dando clases. La superación personal, el crecimiento personal. Crecimiento personal, crecimiento profesional, crecimiento laboral, crecimiento de pareja, crecimiento de todo. Y esto solamente, aunque lo da, también el estudio te da. ¿Y por qué ginecología y no otra cosa? Yo siempre quise ser médico, ya sabía que iba a ser médico. Y gineco me gusta mucho porque primero das buenas noticias. Es un sentimiento, una emoción, el hecho de cuando dices, ¿sabes qué? Está usted embarazada. Cómo irradian felicidad cuando das noticias. ¿Y la que no quería estar embarazada y que le dices eso? Pero es no, al principio es sorpresa. Ajá. Es sorpresa, pero es ahí ya donde entramos nosotros. Ah, ok. Cuando si me doy, a veces, la mayoría, da mucho gusto. Pero a veces capto que cuando son no planeados, o que son no, yo ya les hago toda una disertación. Los hijos es un regalo de Dios. Y Dios sabe a quién y en dónde le da un hijo. Si a usted le dio este hijo, es considerarse satisfecho, es un enorme. Y ya, y cambian de parecer. Ya. Si iban... Oye, y las personas que quieren abortar por ellas mismas, ¿cómo platicas con ellas? ¿Qué piensas tú de eso? Estoy en contra, trato de convencerlas. ¿Y por qué en contra? Porque yo sé que el aborto, hay dos tipos de aborto. El aborto que es natural, que son accidentes genéticos, que eso se aborta, ya la misma naturaleza, o sea, te capta y lo desecha. Pero el aborto provocado, eso sí, yo estoy en contra. Yo estudié para la vida. Aquí hay un dilema que la mujer tiene derecho de su cuerpo, de hacer, sí, pero es tu cuerpo, pero tú adentro llevas otro cuerpecito. Aunque tengan 2, 3 células, ya es un cuerpecito. Entonces, yo estoy en contra del aborto provocado. Entonces, no hay, como la ley prevé un tiempo donde dices, aquí sí puedes abortar y después no. En Querétaro no está despenalizado.
somos de los pocos estados que no está despenalizado. Y aunque esté despenalizado, de todos modos, yo no provocaría un aborto. Cuando me llegan, porque sí, en los 38, 36 años que tengo de ginecólogo, sí he visto muchas jovencitas, adolescentes, incluso solteras o casadas, que me llegan a proponer. Y digo, no. Y trato de convencerlas de que lo hagan. Y a muchas sí las convenzo. Y muchas, incluso después ya me llevan a su hijo. También es una satisfacción. Qué satisfacción. Sí, porque, claro, y si hay las que no convenzo, pues los que conmigo no cuentan. Oye, recomiéndeme a alguien. No conozco a nadie. Ya se van. No hay un tiempo en que dices, aquí todavía puedes decidir aportar. Pues, es que eso de destruir la vida se me hace tan duro, pero a lo mejor aquí apenas está empezando el proceso y si lo quitas no pasa nada. Sí, no es cierto eso. Yo soy muy respetuoso. Soy muy respetuoso de los dos criterios. Hay gente que dice, yo tengo mi cuerpo, porque además, dices que yo estudio, no tengo novio, mis papás me van a correr, que hasta eso, fíjate, ya la sociedad actual ya no es la misma de hace 25 años. Hace 25 años una adolescente se embarazaba y los papás la regañaban, hasta la golpeaban. Actualmente los papás mismos llevan a su hija con el ginecólogo. ¿Se ha cambiado la mentalidad? Sí, actualmente. Ay, qué bueno. Si tú me dijeras a mí, oye, si tu hija está embarazada, yo le doy todo el apoyo posible. Que no tiene novio, yo le doy todo el apoyo posible. Entonces yo estoy a favor de la vida. ¿Por qué se embarazan cuando no quieren embarazarse si tienen todos los medios para no hacerlo? Mira, gran parte es de nosotros, el área médica, gran parte de los papás. Sí hace falta mucha educación sexual en nuestras hijas. Mi hija tiene 14 años y ya le hablé ya de sexualidad. Ya, pues que algún día... Pero eso es lo que nos falta todavía, hablar con nuestras hijas. Y sí, ok, yo no te voy a prohibir que tengas relaciones sexuales, pero usa un método. Un método que quieras. Actualmente hay inyecciones, hay preservativos, hay pastillas. ¿Cuáles son los menos riesgosos de esos métodos preventivos? Todos los métodos tienen ciertas fallas, ciertos riesgos, ciertos efectos colaterales. Por ejemplo, el preservativo, ese no te ocasiona ningún daño, pero falla más. Las pastillas son hormonales, son muy seguras, pero a veces causan náuseas, a veces son efectos colaterales. Pero aún así, sopesando, hay que prevenir los embarazos no deseados. El embarazo en adolescentes, que son embarazos menos de 20 años, aquí en México es como del 30%. O sea, estamos muy mal en ese aspecto. Híjole, muchísimo. Hay niñas en el embarazo en adolescentes es menos de 20 años. Pero hay niñas que de 11 a 14 años están embarazadas. Todavía, desafortunadamente, hay muchos embarazos en este tipo de adolescentes. Esas no deben de existir. Y a veces es culpa del sistema, culpa de nosotros los médicos, culpa de la familia. Hay que educar a las niñas, a las adolescentes en que, ok, vas a tener relaciones. Primero tienes que ser consciente de tu sexualidad y si tienes relaciones, sí, pero que no sea, que sea derivado de un producto de amor, que no sea por curiosidad, ni porque está de moda, y si vas a tener relaciones, pues ten la responsabilidad de cuidarte con un método anticonceptivo. Qué barbaridad. Oye, pues te agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotros, que nos has platicado. Ya nada más para terminar, ¿cuál ha sido tu momento, con todo lo que haces, más feliz de tu vida? Muchas satisfacciones. ¿Cómo cuál? Yo creo el hecho de ver nacer a mis hijas, el hecho de ser seleccionado nacional para correr el campeonato mundial, es una gran satisfacción. O sea, el hecho que tú cumpliste con los 5 primeros lugares, te toca ir al campeonato mundial. Es una gran satisfacción. Te agradezco mucho todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. Y también, pues recordemos que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Manejémosla responsablemente usando esa misma palabra. Y depende de nosotros ser felices. Pues eso que depende, hagámoslo, seamos felices. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.